esta semana vamos a empezar una nueva serie de mensajes que se llama Éxodo. Espero que a todos les hayan dado una tarjetita de invitación. La idea de esto, acuérdense que es que tengan una herramienta para invitar a gente a asistir los domingos. Y esta es una serie de mensajes que la verdad que desde que la pusimos en el calendario el año pasado me emocionó, porque pensar en el Éxodo y en el Dios que nos rescata es algo que a mí me emociona. Y de hecho durante la adoración estaba muy a flor de piel todas las circunstancias de las que Dios nos ha sacado. Y aunque no lo veamos así, aunque hoy en día no estemos en un éxodo, o no estemos siendo esclavizados como nación, la verdad es que constantemente Dios nos saca de situaciones difíciles, de circunstancias súper complicadas donde nos sentimos atrapados. Y básicamente Él viene a cumplir ese rol de un Dios que rescata una y otra vez. Y durante la adoración yo estaba pensando en esto, porque cada letra de las canciones que cantábamos hoy me conectaba con esa parte de Dios, que es un Dios que rescata, que ama a sus hijos, ama a su pueblo y que nos rescata, que nos lleva hacia una tierra prometida. Y básicamente no vamos a entrar en detalle en la historia, pero ustedes recuerdan que el pueblo de Israel estaba cautivo por el imperio egipcio. Y recuerdan que durante ese tiempo Dios levantó un libertador, a Moisés, que de hecho era uno de ellos, pero de alguna forma Dios con su creatividad hizo que fuera criado inclusive en el palacio del faraón, ¿verdad? ¿Se acuerdan que a Moisés lo ponen en una canasta? Y es increíble leer la historia, es una de las historias favoritas mías de cuando era niño y iba a la escuela dominical. Y me acuerdo de que a Moisés lo ponían en una canasta y llega hasta el palacio por los canales del río y ahí está la hija del rey, ¿verdad? La hija del faraón, y se está bañando y se encuentra la canasta con el bebé y en fin, lo adopta, lo cría y crece como uno de ellos, como un egipcio. Pero llega el momento en el que Dios despierta algo en Moisés y él se da cuenta que la esclavitud que el imperio egipcio está ejerciendo sobre el pueblo de Israel está mal. Y se despierta en él un sentimiento de justicia que no lo deja hacerse de la vista gorda ya más. Y él decide hacer algo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y entonces, para hacerles la historia corta, ¿se acuerdan? Después Moisés tiene que huir porque mata a un egipcio en defensa de un israelita y tiene que huir y toda la cosa, y en el desierto a través de una zarza ardiente Dios le habla a Moisés y le dice: tú eres el elegido, tú eres el que yo elegí para que liberara a mi pueblo. Moisés se niega, tiene un montón de dudas, temores por lo que él es inseguro, él es tartamudo, etcétera. Un montón de excusas, y Moisés se niega en un primer plano, pero después, al ver la mano de Dios poderosa que le dice que va a estar con él acepta y regresa a Egipto y comienza esa travesía increíble que parece sacada de un libro de ciencia ficción, donde las plagas convencen a Faraón de dejar ir al pueblo egipcio, y los despliegues del poder de Dios hacen que el Faraón sea convencido de dejar que el pueblo egipcio salga libre. Y comienzan su travesía, su éxodo en el desierto, hacia una tierra prometida. Ellos comienzan a caminar por el desierto y empiezan a ver cómo Dios los respalda. Dios abre el mar, ¿se acuerdan? Los carros del faraón son eliminados porque cruza el pueblo de Israel. Inmediatamente que cruza, el mar se vuelve a cerrar y elimina todos los carros del faraón. Una nube les guiaba en el día, una columna de fuego en la noche. Dios proveía el maná que caía del cielo para que ellos no sufrieran hambre. En fin, Dios estaba haciendo despliegues increíbles de su grandeza con el pueblo de Israel para sacarlos de esta esclavitud de la que venían y llevarlos a una tierra prometida. Y en el camino aprenden un montón de lecciones sobre Dios, sobre su grandeza, sobre su necedad inclusive, sobre cómo Dios tiene todavía misericordia abundante cuando nosotros le damos la espalda una y otra vez. Y es una historia lindísima. Dios cumple su promesa al final y llegan a la tierra prometida guiados por Josué.
Y es una historia increíble y pueden verla en la Biblia, pueden leerla más a fondo y disfrutar de la riqueza de esto. Pero hoy vamos solamente a abrir este tema. Y la idea que se me ocurría para experimentar esto de la serie de mensajes del Éxodo es que vamos a escuchar testimonios. Porque ¿saben qué? Una de las cosas que yo creo que nos pasa a nosotros los cristianos es que olvidamos nuestros Egiptos. Y cuando estábamos ahí adorando hace ratito, yo decía, Señor, qué bueno eres. Y le pedía, Señor, vuélveme a regresar mentalmente a mis Egiptos. Y les voy a decir por qué esto es importante. Porque cuando nosotros tenemos a flor de piel los Egiptos de los que Dios nos ha sacado, nosotros entonces por fin entendemos que debemos de adorarle, que debemos de glorificarle, que tenemos mucho por lo cual estar agradecidos. Tú no puedes olvidar tus Egiptos. Cuando tú y yo olvidamos de dónde Dios nos sacó, comenzamos a dejar de depender de Él y nos alejamos de Él por resultado obvio. Pero cuando tú estás consciente constantemente de que si tú le das la espalda a Dios, vuelves a retroceder y lo que dejaste atrás es tan real y tan dañino para ti, te das cuenta que tú necesitas depender del Señor y te entregas completamente a Él. Así es que durante esta serie de mensajes vamos a estar hablando de diferentes rescates de Dios. Dios nos ha rescatado algunos de enfermedades, algunos de cadenas de depresión, algunos nos ha rescatado de una adicción, algunas personas tal vez las ha rescatado de un matrimonio roto, algunas personas también tal vez fueron rescatadas de una situación financiera terrible. En fin, Dios tiene muchísimos despliegues y formas en las que Él nos demuestra que Él es un Dios que provee para sus hijos, para su pueblo. Y durante esta serie de mensajes vamos a estar escuchando historias que mucha gente no conoce de nosotros mismos. Y voy a estar invitando a ciertas personas a que compartan con nosotros aquí su testimonio y que conversemos, nos tomamos un café frente a ustedes y conversemos sobre su vida, su testimonio y aprendamos de sus lecciones de vida, qué es lo que Dios puede hacer con nosotros. Y hoy como introducción quiero contarles mi historia. Para muchos de ustedes será nueva, para otro montón de personas no es nueva porque me conocen desde que era chiquitillo, pero hay ciertos detalles de mi vida que ustedes tal vez no los tienen muy claros. Y quiero contarles mi historia, de dónde Dios me sacó. Yo crecí en un hogar cristiano y mis papás siempre estuvieron involucrados en la iglesia, siempre. Mis hermanas y yo crecimos durmiendo debajo de las bancas de las iglesias, yendo a reuniones de lunes a domingo, porque antes era así, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, toda la semana dormíamos y comíamos y hacíamos tarea y nuestro mundo fuera de la casa era la iglesia. Mis papás siempre estuvieron, aunque no pastoreando una iglesia, involucrados siempre con el trabajo local en las iglesias y como misioneros. Y pues la verdad es que crecimos comiéndonos los sobros de las santas cenas, así, todas esas cosas lindas que pasan con los hijos de los pastores, ¿verdad? Y vimos a nuestros padres plantar iglesias y marchitar iglesias. No es cierto. Los vimos predicar, enseñar, discipular, dirigir la adoración, evangelizar, hacer mimo, marchas para... ¿Ustedes se imaginan al Paz pintado de mimo? Que dicho que no está aquí para reírme. Algunos de ustedes sí, de una vez se les viene la imagen mental porque sí se acuerdan, ese bigotillo pintado de blanco. Buenísimo. En fin, vimos cosas muy chivas, pudimos bautizar gente en muchos lugares, fuimos a conferencias, viajes misioneros, obras de misericordia, visitamos hospitales, en fin. De verdad vivimos una vida devota. Y cuando digo devota no me refiero a devoción, sino a devota de hule. Porque la verdad es que muchos de los lugares a los que mi papá nos llevaba eran lugares charrales.
la verdad, charrales donde había que entrar solamente con botas de hule. Y antes no era como ahora, o sea, las botas de hule de ahora son una fresada. Ahora estaba de moda andar de botas de hule. Hay botas rayadas, botas de colores, hasta con luces hay, ¿verdad? Mi hijo tiene unas botas de hule que son de Buzz Lightyear y tienen luces. No, cuando yo crecí era muy diferente. Cuando yo crecí las botas eran colibrí negras y punto, párale de contar. Y cuando nos quejábamos de que teníamos que andar de botas, mi mamá nos daba un rollo de postales y nos decía, decórelas. Eso era lo que hacía. Y bueno, esa era la vida en la que crecimos. Antes todas las botas eran negras, a veces era difícil, pero eso era lo que nos tocaba hacer. Y pues nosotros, la verdad, para los que nos conocen, somos medio fresitas, ¿verdad? Mis hermanas sobre todo, más que yo. Entonces andar de botas y embarrialado como que no era lo nuestro. Pero bueno, le fuimos agarrando el gusto. Mi esposa, también se crió en un hogar cristiano. Sus abuelos vinieron a Costa Rica en los años 40. Imagínense que el aeropuerto era La Sabana. Wow, eso fue hace añales. Y cuando los abuelos de Sarita vinieron aquí a Costa Rica, por ahí hay una foto del abuelo Jones, estaban súper jóvenes y así llegó. Esos eran los buses de aquí de Costa Rica. Y el abuelo Jones llegó aquí hace muchísimos años, en los años 40, y la verdad es que él sintió un llamado para alcanzar a una tribu para Cristo. Y Dios puso en su corazón ir a la zona de los indígenas cabécares, y llegaron aquí y les tomó 18 días solo llegar ahí. 18 días de la sabana a la cordillera de Talamanca. Y su misión, sabían que tenían que alcanzar una etnia para Cristo, era traducir la Biblia al idioma cabécaro. La verdad que no fue un trabajo fácil. De hecho, pasaron 20 años antes de que ellos vieran el primer cristiano. Imagínense, 20 años. Algunos de ustedes ni 20 años tienen, por ahí veo algunas caras bien jóvenes. Yo tengo 18, pero 18 años de casado, más o menos, casi. Pero 20 años de esfuerzo, 20 años de soledad, pónganse a pensar, no tenían con quién ir a una iglesia un domingo. 20 años de ser los únicos cristianos en la selva de Talamanca, esperando a que Dios diera fruto. Y ellos, ustedes leen su biografía, y fue una travesía increíble. Inclusive, no solamente duraron 20 años para bautizar a la primera persona en los indígenas, sino que también duraron 40 años para traducir el Nuevo Testamento solamente. No existía un idioma escrito para el lenguaje cabécar. Tuvieron que aprender el idioma primero. Luego, comenzar a trabajar en un idioma escrito para el idioma cabécar. Enseñar a los cabécares a leer y escribir. Y comenzar a entender algunos conceptos que están en la Biblia, pero que en su idioma no existían, porque no conocían de Cristo. Entonces imagínense el trabajazo, 40 años esperando para ver este fruto. Increíble. En esos 40 años los abuelos de Sara alcanzaron una tribu para Cristo y criaron una familia para Dios. De hecho, su hijo mayor, que ya ni me pregunten cuántos tienen, ahora le preguntan a Sara porque ya perdí la cuenta, pero tiene como 500 tíos ahorita, ¿verdad? Pero su hijo mayor, don Pedro Jones, cuando estaban en este proceso de traducir la Biblia, empezó un programa de entrenamiento. Y este programa de entrenamiento se llamaba Etno. Y lo que hacías es que tenías que ir y vivir con los cabécares 3 meses, aprender su idioma, aprender su cultura, comer lo que ellos comen, vivir como ellos viven, dormir donde ellos duermen, etcétera. O sea, era básicamente un entrenamiento intensivo para uno adaptarse a nuevas culturas. Mis papás eran pues misioneros y en el 93 fuimos a este entrenamiento. Íbamos mis papás, mis hermanas y yo. Y vivimos con los indígenas cabécar durante esos 3 meses. Aprendimos sus costumbres porque íbamos a ir de misioneros a Somalia. Y resulta que ahí, ¿quién iba a decir que aquel viejillo, el líder del grupo del Etno, de este entrenamiento, aquel viejillo iba a tener una niña tan linda, una hija tan hermosa? Y don Pedro Jones
se aparece por ahí, detrás de él venía una chiquilla machita. Imagínense, yo estoy mexicanillo, ¿verdad? Mexicanillo tico, ¿verdad? En la medio de la selva, con un montón de indígenas, y de repente aparece una macha pelo dorado. ¡Uy! Con un vestido azul, y adivinen que traía botas de hule, pero rosadas. ¡Uy, papá! Jamás en mi vida había visto eso. Yo llevaba 3 meses de estar comiendo bichos raros y plantas raras en la selva. Yo dije, estoy alucinando. Y se aparece esa chiquilla y yo fascinado, ¿verdad? Ella venía con su machete, ¿verdad? Mataba culebras, andaba a caballo sin silla y sin zapatos. Increíble, increíble. Qué mujer, qué mujer. Eso fue como amor a primera vista, de verdad. Aunque ella tenía 8 años y yo tenía 11. Pero fue algo lindo. Y de cualquier manera, 6 años después de eso, cuando ella tenía 14 y yo tenía 17, y recuerdo la fecha exacta, fue un 26 de junio de 1999 a las 10:45 de la noche, le di mi primer beso. ¡Uy! En la misma selva donde la conocí. Fue chivísima. Y de hecho nos hicimos novios tratando de hacer de que mi hermana y su hermano se besaran, pero terminamos besándonos nosotros. ¿Quién dice que los cristianos no se besan, verdad? Y fue algo lindo, la verdad que fue lindo. Para no cansarlos con el cuento, 4 años después de nuestro primer beso, porque empezamos una relación a larga distancia, ¿verdad? Fue una relación difícil porque casi no nos veíamos solo en el verano, en vacaciones. Yo iba a la selva y pasaba los mismos 3 meses que pasamos en el 93 cada año. Esas eran nuestras vacaciones, ir a la selva, pasar con los indígenas, compartir con ellos. Ellos eran muy amigos de mi familia, yo y nuestra familia de la familia de ellos. Y esas eran nuestras vacaciones. Y después de 4 años de noviazgo a larga distancia, una Navidad, mi esposa, mi ahora esposa, pagó mi boleto para que fuera a España. Y me dice, tengo un dinero, quiero que vengas a España a pasar Navidad con nosotros. Y yo, ay, qué chido, ¿verdad? Eso ella tenía como 16 años, yo tenía 20. Y entonces me fui con mi cuñado Lucas, que es mi mejor amigo, y iba con él para España a pasar Navidad con Lucas, ¿verdad? Y cuando llegué allá, pues después de la Navidad y todo, ya después de que le hice la barba a mi suegro, para los que no lo conocen, tiene una barbota, ¿verdad? Pero después de que ya me lo gané ahí durante Navidad, le compré un regalazo y toda la cosa, pues después de Navidad hablé con él y le dije, ¿sabe qué? La cosa va en serio, me voy a casar con su hija, ¿verdad? Y hablé con él y toda la cosa. Un año después, en el 2003, nosotros nos casamos, el 27 de septiembre del 2003. Y pues hasta la fecha tenemos 14 años ya de casados. En septiembre vamos a cumplir. Y bueno, un año después llegó nuestro hijo Adriel a nuestras vidas. Él fue nuestro primer chamaco. Ahí está. Un año más tarde, 2 años más tarde exactamente. De hecho, Adriel nació el 5 de marzo y Faith el 4 de marzo. Pero 2 años después nació nuestra hija Sarah Faith. Y 6 años después nació nuestro hijo Nathan. Y la verdad es que ahí está el chamaco, traviesísimo. Vieran ahora que andamos en Estados Unidos, por Dios santo, me dejó 3 días solo Sarita con él. Ella se fue para una conferencia de mujeres y me dejó solo, y yo tenía que predicar y trabajar y estudiar, y con el chamaco. Pero vieras, amo a mi familia, pero son locos, todos, empezando por los abuelos. Pero bueno, en casi 14 años de matrimonio hemos dedicado nuestras vidas para servir tanto como podemos, y hemos tratado de darle las mismas oportunidades a nuestros hijos, tratado de enseñarles a servir e involucrarlos en la iglesia. Cuando hay viajes misioneros, si podemos los llevamos. Cuando ha habido cosas que hacer, pues los involucramos. Hemos servido en más de 50 viajes de misiones a corto plazo, con diferentes organizaciones y diferentes temas. Ustedes saben de muchos de estos viajes. Algunos han sido médicos, otros han sido campamentos deportivos, campamentos juveniles, construcción, servir a la comunidad, regalar víveres, cuidado ambiental, orfanatos. De todo hemos hecho, gracias a Dios. Y ustedes han sido una gran parte de esta historia.
Ha sido divertido, he tenido el placer de dirigir la adoración en Nicaragua, en México, Estados Unidos, Turquía, India, en muchos lugares de Costa Rica, en escenarios grandes, chiquiticos. He dirigido la adoración, oigan, encima de un bus que va viajando encima de un bote que va en un lago. Qué chiva. He dirigido la adoración encima del techo de una casa, en un rancho, en una fogata, de todo, gracias a Dios. Y no canto mucho ni toco muy bien la guitarra, pero ahí vamos. Y Dios me ha dado esas oportunidades. Y después de todo esto, nos encontramos hoy aquí como parte del cuerpo pastoral de esta iglesia. De una iglesia que yo creo que está creciendo, que experimentamos milagros, que hemos visto cómo Dios nos provee, que constantemente adoramos apasionadamente, que hemos aprendido a orar, a buscar su presencia. Una iglesia que yo sé que está transformando vidas poco a poco a través de una relación genuina con Cristo. Y esa es la versión corta, romántica, casi perfecta, pero si ustedes se fijaran en mi historia y leyeran entre líneas, si ustedes pudieran leer detalladamente y examinar mi vida con lupa, se darían cuenta que mi vida no ha sido así tan fácil o así como suena. Ha estado llena de momentos donde estoy a punto de rendirme. Está llena de problemas, desafíos que realmente han sacudido mi fe. Y aunque parezca una historia de telenovelas, no fue así. El ser cristiano es una aventura, y aquí hay algo que hemos aprendido en el camino. El milagro está a la vuelta de la esquina. Los milagros están al otro lado del temor. Siempre que tú estás buscando que Dios te rescate, tienes que pasar por el desierto. Para llegar a la tierra prometida, tienes que pasar por el desierto. El problema es que los milagros suceden cuando creemos y muchas veces dejamos de creer. ¿Cierto o no? ¿Cuántas veces hemos perdido la oportunidad de ver a Dios actuar porque dejamos de creer y comenzamos a cuestionar su poder, sus habilidades? Comenzamos a cuestionar inclusive si Él nos ama o no. Cuestionamos si nos escucha, cuestionamos si Él querrá actuar en nuestro favor, cuestionamos su provisión, su bondad. Y simplemente dejamos de creer. Hacemos la de los israelitas y dejamos de creer, olvidamos nuestro éxodo, olvidamos los milagros y terminamos dando vueltas en círculo en un desierto emocional, financiero, espiritual, por necios. Simplemente por necios. Déjame preguntarte algo. ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida? Ahora déjame hacerte la misma pregunta con un pequeño ajuste. ¿Qué crees que Dios puede hacer en tu vida? ¿Qué crees tú que puede hacer Dios en tu vida? Jesús dice en Mateo 9:29, por su fe sucederá. En otra versión dice que de acuerdo a tu fe te será dado. O sea, quiere decir que en lugar de preguntar qué esperas que Dios haga en tu vida, tal vez yo debería de preguntar qué tienes fe que Dios puede hacer en tu vida. ¿De qué tienes fe tú que Dios puede hacer? ¿Ves? El problema es que muchos cristianos no se han dado cuenta de que sus hijos, sus hijas, ellos mismos son hijos del Rey. Muchos cristianos andan por ahí sintiéndose visitas, simplemente visitas en el palacio del Rey. Y sabes que tú eres un hijo del Rey. Y cuando tú te sientes extraño en su casa, tú sientes que tú no tienes acceso directo a Él, ni mucho menos a sus recursos. Pero cuando tú te sientes como hijo del Rey, tú sabes que tienes acceso a sus recursos, a su bondad, a su amor incondicional. Y el problema es muchos han olvidado y comienzan a cuestionar su amor incondicional y sienten que todavía tienen que hacer algo para merecer o ganarse el afecto de Dios. ¿Sabes qué creo que tenemos que hacer? Necesitamos pasar de una mentalidad yo desearía a una mentalidad de yo sé.
Y déjenme explicarles por qué digo esto. ¿Cuántas veces te encuentras pensando, deseo que pudiera tener un mejor trabajo? Ay, cuánto desearía que mi matrimonio fuera mejor. Ay, cómo quisiera que mis hijos cambiaran. Cómo quisiera salir de deudas. Ay, pero qué pereza. Ay, yo desearía tener los talentos de alguien más. Ay, yo desearía, y comienzas. Y el problema es este. Una mentalidad de yo desearía es una mentalidad perdedora. Y déjame recordarte algo, tú no eres un perdedor. Tú has sido llamado a ser un campeón en las manos de Cristo. Debes de dejar tu mente de yo desearía y empezar a tener una mentalidad de yo sé, tener la certeza. Decir, sé que Dios está de mi lado, yo sé que esto también va a pasar, yo sé que Dios está en control, yo sé que Dios puede salvar mi matrimonio, yo sé que Dios va a proveer, yo sé que Dios me sanará, yo sé que grandes cosas vienen para mí, yo sé que puedo encontrar un mejor trabajo, yo sé que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, yo sé que Él va a sacarme de mis problemas, yo sé que Dios está conmigo, que nada me puede hacer frente porque Él está de mi lado, yo sé que nada podrá separarme del amor de Dios, yo sé que puedo superar mi adicción, yo sé que puedo encontrar la felicidad, yo sé que soy perdonado, yo sé que soy bendecido, yo sé que Él me ama incondicionalmente, yo sé que un día Él me va a llevar al cielo, yo sé. ¿Ven la diferencia? La mentalidad yo sé afirma en nosotros lo que ya es una verdad. Nos da una seguridad que devuelve la esperanza a nuestro corazón y nos activa en el cielo. Activa el cielo a nuestro favor. Ahora es importante para nosotros aprender realmente a vivir en fe. Y la fe tiene que ser una fe constante. No estoy pidiendo que niegues tu realidad. No te estoy pidiendo que vayas por ahí tratando de mentirte a ti mismo sobre tus circunstancias, tus luchas. No, eso no es fe. La fe es ver más allá de esos problemas. La fe es ver más allá de esas circunstancias. Jesús dijo en Juan 16:33, en este mundo tendrás problemas, pero tranquilo, yo ya he vencido al mundo. Ahora, ¿te gustaría tener más fe? ¿Alguien le ha dicho a Dios, Señor, ayúdame a tener más fe? Si tú lo has hecho, no estás solo. Inclusive los discípulos en algún momento le dijeron, Jesús, acrecienta nuestra fe. Y la verdad es esa. El único que puede hacer que nuestra fe crezca es Dios. Y Él hace que nuestra fe crezca probándola. La fe es como un músculo y cuando se estira y se tensa, va a crecer. Definitivamente. Santiago 1:3 nos recuerda, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que nada les falte. Usted no puede desarrollar su fe sentado en una banca un domingo por la mañana. Esto es genial, el hecho de que nosotros tengamos un lugar para venir los domingos es genial, pero muchas veces se los he dicho, no es suficiente. Si tu relación con Dios se limita simplemente a venir un domingo aquí, a cantar un par de canciones, dar tus diezmos, levantar manos, escuchar a alguien hablar de un mensaje, y eso es todo, estás jugando con fuego. Porque el resto de la semana, Satanás sí trabaja, aunque tu vida cristiana se tome unas vacaciones. El resto de la semana vas a tener problemas. El resto de la semana vas a ser tentado. El resto de la semana vas a tener necesidades. No es suficiente limitar el desarrollo de tu fe a un domingo por la mañana. Todo esto está muy bien. Pero su fe se va a desarrollar en las pruebas, en las circunstancias, en las situaciones, en los problemas, en la vida cotidiana. Santiago 1:12 nos recuerda que dichosos son los que soportan pacientemente la prueba y la tentación porque recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido para quienes lo aman. ¿Sientes que tu fe está siendo probada? Que la mía sí. Diario. Gente, se los digo. Diario.
mi fe está siendo probada. Y si somos honestos, sabemos que nuestra fe fue probada la semana pasada y probablemente estamos seguros de que esta semana nuestra fe va a tener pruebas. Pero cada momento del día que nuestra fe puede ser probada, nuestras reacciones a las circunstancias, a las situaciones, a los problemas de la vida van a revelar dónde realmente ponemos nosotros nuestra fe y nuestra confianza. Si ponemos nuestra fe en el trabajo, en un cheque que recibimos al fin de la semana, en la gente, en los que se hacen llamar nuestros amigos, en nuestro cónyuge, en nuestra familia, en el gobierno, si ponemos nuestra fe en los pastores, o si nuestra fe está puesta directamente en Dios. Tu reacción a las circunstancias va a revelar dónde está puesta tu fe. Si tu fe está puesta en tu billetera, en tu salud, en tus posesiones. Cada día tenemos oportunidades de construir nuestra fe, caminar por fe y no por vista, confiar en Dios en todas las cosas pequeñas y grandes. La cosa es que queremos más fe, queremos crecer, ¿cierto? Queremos que nuestra fe sea grande, como la de Abraham. Queremos avanzar en la fe, pero ¿saben qué es lo difícil? Que nadie quiere pasar por la prueba. Queremos la fe, pero queremos un atajo hacia ese lugar. Queremos la tierra prometida, pero como con GPS, ¿no? Llegar rapidísimo. Queremos la fe, pero no queremos la dificultad, no queremos la prueba. Y tenemos que entender y darnos cuenta de que estamos en medio de una lucha espiritual y a veces seremos golpeados por la vida. Y en algunas ocasiones, casi que a diario. La vida es como nuestro bully, ¿verdad? Nuestro bully personal. Un golpe recto a nuestra salud, un gancho a nuestra familia, un puñetazo a nuestras finanzas, una patada a nuestra autoestima. Y nuestra fe es probada por los problemas de la vida constantemente. Ahora, no estoy diciendo que Dios hace que las cosas malas no sucedan. Y ojo con esto. No estoy diciendo que Dios hace que te sucedan cosas malas. Eso sería ilógico e iría en contra de su naturaleza. ¿Qué padre ama a su hijo y se divierte verlo sufrir? Sería ilógico. Lo que estoy diciendo es que las circunstancias de la vida, ya sea que sean provocadas por nuestras propias acciones o por el mundo quebrantado en el que vivimos, Dios las va a utilizar para hacer que tu fe sea probada. Dios las va a utilizar para hacer que tu vida crezca, tu relación con Él crezca, si tú lo dejas. Sí. Problemas inesperados, presiones, dificultades, circunstancias difíciles, el estrés de la vida cotidiana va a estar ahí presente siempre. Pero también la misericordia, el poder, el amor incondicional de Dios. En Salmos 25, 16, 18 y 21, David hace una oración intensa y que sale como del corazón, así como de esas oraciones que usted se quebranta delante del Señor. Y casi que lo que le sale es un gemido así desesperado por ayuda. Y David dice: vuelve a mí tu rostro y ten compasión de mí, pues me encuentro solo y afligido. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias y borra todos mis pecados. Que sea mi protección, la integridad y la rectitud, porque en ti yo he puesto mi esperanza. ¿Alguna vez te has sentido así? Solo, afligido. Sus problemas parecen ir, como dice David, de mal en peor. Pero debes creer que Dios es un Dios que salva. Debes creer que el mismo que sacó al pueblo de Israel de Egipto es el mismo Dios que está de tu lado hoy. Debes tener fe, a pesar de lo que te esté pasando. Y tal vez tú estás ahí en tu asiento diciendo: pero es que es muy fácil para usted, pastor. Todo le va bien. O tal vez estás en tu casa escuchando y dices: es que es muy fácil para usted. Pero créame, yo sé. Y tal vez tú te estás preguntando: ¿cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo tener fe cuando me siento solo? ¿Cómo puedo creer cuando no tengo amigos? ¿Cómo puedo creer cuando acabo de chocar mi carro? ¿Cómo puedo creer cuando estoy muriendo en una cama de hospital? ¿Cómo puedo creer cuando no tengo dinero para terminar la universidad? ¿Cómo puedo creer cuando me siento como una deshonra a mi fe y a mi familia?
¿Cómo puedo creer si mi novia adolescente está embarazada? ¿Cómo puedo creer cuando no tengo trabajo? Cuando me siento como un fracaso, cuando mi negocio está duro y difícil, cuando el dinero no me alcanza, cuando me siento confundido. ¿Cómo seguir creyendo en Dios cuando la gente es malagradecida y me hace sentir como si estuviera desperdiciando mi vida y esto no vale la pena? ¿Cómo creer cuando mi mejor amigo murió? ¿Cómo seguir creyendo cuando la gente me da la espalda? Gente que yo consideraba mis amigos. ¿Cómo seguir creyendo cuando mi madre tiene cáncer? O tal vez te preguntes, ¿cómo seguir creyendo cuando no hay nada en el refri y mis hijos tienen hambre? ¿Cómo puedo seguir creyendo cuando no tengo que caminar a todos lados porque tengo carro pero no tengo gasolina? ¿Cómo puedo creer cuando estoy siendo apedreado para adorar al Señor? Atacado. ¿Cómo seguir creyendo cuando la tarea parece imposible? ¿Cómo puedo seguir creyendo cuando incluso los cristianos me atacan, me critican? ¿Cómo puedo creer cuando mi padre necesita atención médica inmediata y no hay dinero en la cuenta de banco? ¿Cómo puedo creer cuando debo orar por alguien a quien los doctores le dieron ya ninguna esperanza? ¿Cómo seguir creyendo cuando mi iglesia necesita un edificio? ¿Cómo puedo creer cuando mis necesidades son más grandes que mis recursos? Si tú estás pensando todas estas cosas, ahí sentado, déjame decirte, yo sé lo que se siente, yo sé lo que se siente estas pruebas, porque esa es mi historia, esa es la verdadera historia de mi vida. Si tú lees entre las líneas de la historia que les conté hace rato, esa es mi historia. Cada vez que mis padres se mudaban a un país diferente, yo me sentía solo. Cada vez que yo era el niño nuevo de la escuela, no tenía ningún amigo. En uno de mis primeros trabajos estrellé un carro y lo desbaraté totalmente. Quedó inservible y ni siquiera era mío. Me atropellaron en la universidad. Tuve cisticercosis, que es una bacteria en el cerebro, y estuve a punto de morirme. Tuve que renunciar a mi sueño como piloto porque no tenía dinero para ir a la universidad. Como hijo de pastores me sentí como una deshonra para mi fe y mi familia cuando mi novia adolescente quedó embarazada. Sarita tenía 17 años. No tenía trabajo, me sentí como un fracaso. Entonces abrí un negocio y me empezó a ir bien mal. La vi fea. Innumerables veces cuando el dinero no era suficiente. Luché cuando finalmente me fue bien económicamente. Me fui para los Estados Unidos y tenía mi propio negocio, me estaba yendo bien y Dios me empieza a decir, vende todo y vete para Costa Rica. Y me sentí confundido. Yo dije, Dios, no es justo. No es justo. Tantas veces me he topado con gente ingrata y malagradecida que me hacen preguntarme si estoy desperdiciando mi vida y si esto vale la pena. Mi mejor amigo murió y yo tuve que ir a oficiar el funeral. La gente me ha dado la espalda. Gente que yo consideraba mis amigos. A veces nos ha tocado servir y sentir que lo estamos haciendo solos. Hace 5 años ustedes saben que mi mamá tuvo cáncer. Cuando me mudé a Costa Rica hace 10 años para comenzar a ayudar con esta nueva iglesia, había días en que no había nada en mi refrigerador y mis hijos tenían hambre. Un año entero tuve que caminar a la iglesia, al trabajo, al súper, a la escuela, dejar a los niños, a todo lado, porque tenía un carro bonito y todo el mundo decía, ay, mire, es el hijo del pastor, pero estaba parqueado en mi casa porque no tenía dinero para echarle gasolina. Durante 3 años los vecinos nos apedreaban el techo de la iglesia. Muchos que son nuevos no saben esta parte de la historia. Nos apedreaban por adorar al Señor y el Ministerio de Salud nos cerró la iglesia 7 veces. Solamente por adorar. Durante muchos años las otras iglesias cristianas hablaban e incluso oraban. Oiga, se reunían a orar en contra de la Viña Palmares.
solo porque éramos diferentes, porque no teníamos códigos de vestimenta, porque nos gustaba tomar café en la iglesia, escuchar música diferente, la forma de hablar de nosotros, porque venía gente tatuada a la iglesia. Increíble. Muchísimas veces nos ha tocado orar por personas con casos médicos que ya no tenían solución, y muchos de ellos están aquí sentados hoy, todavía con nosotros. Así que muchas veces nos sentimos cansados de esperar y nos sentimos con ganas de renunciar. El año pasado mi papá necesitaba una cirugía de emergencia y el seguro le dio cita para un año después y no teníamos dinero para operarlo y Dios proveyó. Hace un año todavía estábamos en la tienda, ¿se acuerdan? Y vean dónde estamos. Sé que la vida puede llegar a ser durísima. Sé que no es fácil seguir confiando en Dios cuando vienen las tormentas, cuando parece que Él no responde. ¿Por qué debes creer? Te voy a decir por qué. Porque no tienes otra opción. Cuando no tienes una salida, todo lo que queda es creer en Dios. Cuando todo el mundo te falla, Él sigue siendo fiel. Cuando tú pierdes el control, Él toma el control de tu vida. Cuando estás fuera de opciones, Él viene a salvarte. Cuando estás triste, Él es el que te alegra. Cuando estás débil, Él es el que es fuerte. ¿Lo ves? Él no debe de ser nuestra última opción. Sin embargo, muchas veces eso es lo que se requiere para que nosotros volvamos nuestra mirada a Él. Muchas veces necesitamos encontrarnos arrinconados en el cuadrilátero de la vida y estamos ahí recibiendo los golpes uno tras otro, los golpes de la vida, y por fin gritamos: Señor, ayúdame. Yo ya no puedo seguir sin ti. Te necesito. Guía el camino. Dime qué hacer. Y eso es exactamente lo que Dios hace. ¿Sabes qué? Mi experiencia me dice que cada vez que siento que mi fe está siendo sacudida y probada por las circunstancias de la vida, yo tomo una decisión consciente de adorar, de creer. Levanto mis manos al cielo y grito: Padre, por favor, papito mío, por favor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y déjame decirte un secreto: en el cielo no hay dolor, no hay lágrimas, no hay tristeza, no hay vergüenza, no hay enfermedad. Por eso es que Jesús nos enseña y nos dice: cuando oren, oren así: que se haga mi voluntad en la tierra como en el cielo. Déjame explicarte esto. Mucha gente cree que su vida es un punto de partida y un punto de llegada. Desde el día que naces hasta el día que te mueres y te vas al cielo. Y los cristianos hacen lo mismo. Creen que su vida cristiana es simplemente un punto de partida y un punto de llegada. Punto de partida cuando eres salvo, cuando conoces del Señor, y punto de llegada cuando te vas al cielo. Y no es así. ¿Qué pasa con el resto de nuestra vida? ¿Acaso no podemos experimentar el reino de Dios aquí en la tierra? Marcos 1:15 dice: ha llegado el tiempo. El tiempo ha llegado. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Y sabes que este versículo es muy mal interpretado por mucha gente. La gente cree que esto es una cuestión de tiempo, pero es una cuestión de distancia. Mucha gente toma este versículo y dice: es que el reino de los cielos está cerca, quiere decir que Jesús está a punto de regresar. Pero ojo, dice: el tiempo ha llegado, el tiempo es ahora, dice la versión original. El tiempo es ahora. El reino de Dios está cerca. No se refiere solamente a que Jesús va a regresar. Se refiere a que el reino de los cielos está a nuestro alcance. Es una cuestión de distancia. Está al alcance de una mano. Cuando tú y yo enfrentamos una situación difícil, tenemos la oportunidad de estirar nuestras manos y experimentar el reino de Dios, o pasar de largo. Si tú decides experimentar el reino de Dios, la diferencia es que vas a aprender algo, vas a salir de esa circunstancia más fuerte y tu fe va a ser acrecentada mucho más.
Saben, pónganse a pensar. Jesús murió y resucitó, rasgó el velo y nos dio entrada hasta el trono de la gracia, hasta donde está el Rey. Pero ¿cómo es posible que nosotros creamos que tenemos acceso al Rey, pero no a su reino? Es ilógico, es ilógico. Así que la pregunta no es si usted va a tener desiertos en su vida. Sí los vas a tener. Claro que los vas a tener. Si no, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí? ¿Cuánto tiempo te va a tomar llegar a la tierra prometida? Y la verdad es que depende totalmente de usted. Y cada vez que el Señor se aparezca, intervenga en sus vidas, transforme sus circunstancias, ustedes dirán, va a ser muy fácil, pero no. Porque muchas veces no va a ser en tu tiempo, muchas veces no va a ser bajo tus términos. A veces va a requerir sacrificio, trabajo duro, paciencia, perdón, tal vez arrepentimiento e incluso dolor. Pero al final vas a poder mirar hacia atrás y vas a decir, valió la pena. Valió la pena todo eso. Valió la pena haber sufrido, valió la pena haber esperado, valió la pena haber pasado por esa circunstancia porque pude experimentar a Dios. Cosas que no entiendes ahora, en un futuro tú vas a volver tu mirada atrás y vas a decir, ese fue mi Egipto y ahora entiendo por qué tuve que pasar por eso. Ahora entiendo por qué era necesario que yo fuera probado y pasado por el fuego. Muchas cosas que tú no entiendes hoy van a tener sentido un día. Créelo. Así que aquí está un secreto. Y voy a empezar a predicar los puntos del mensaje. Tú y yo no estamos llamados a entender cómo funciona Dios. Ni lo intentes, no pierdas tu tiempo. Es imposible entender las formas en las que trabaja Dios. Ayer estábamos aquí, un día en el que usualmente no estamos aquí a las 4 o 5 de la tarde porque venimos en la mañana, limpiamos y nos vamos. Ayer nos quedamos haciendo todo esto y pues estuvimos de seguido hasta las 11. Como a las 4 de la tarde ustedes vieron el aguacero que estaba, ¿verdad? Y de repente llegó una familia bajo la lluvia con 2 niñas así, chiquititicas, flaquiticas. Eran como 7, eran chiquillos, como 7. Y venían mojados, cristianos. Y no quiero decir nombres de iglesias, pero venían de tocarle la puerta a otra iglesia, donde había gente, pero les negaron posada. Y yo dije, esto no puede suceder. ¿Cómo es posible que hablemos de ser cristianos? ¿Cómo es posible que hablemos del amor de Dios y no hagamos algo al respecto? Se estaban mojando gente que vino desde Nicaragua porque tenían un trabajo fijo aquí, donde les habían dado una casita en una finca que estaban cuidando. Pidió permiso el Señor para irse a Nicaragua a traer su familia. Pidió 15 días, se tardó 17 días porque tuvo unos inconvenientes. Cuando llegó, ya tenían sus cosas afuera y ya tenían a otra familia viviendo en la casita. Y tuvieron que salir, y eso fue ayer mismo. Llegaron ayer y eso fue lo que se encontraron. Tuvieron que salir a tocar puertas porque se habían gastado todo su dinero en el camino. Tuvieron que salir a tocar puertas a ver quién los dejaba escampar la lluvia. ¿Saben qué me pidieron? Dormir en el corredor de las oficinas. Y yo les dije, no, tranquilos, vamos a hacer algo. Tenemos unos catres ahí. Y durmieron aquí en estos cuartos. Tú no estás siendo llamado a entender cómo funciona Dios. Nosotros ni siquiera deberíamos de haber estado aquí ayer en la tarde. Ni mucho menos teníamos que haberles dado posada. Podríamos haber negado la posada. Pero tú no sabes lo que Dios hizo en sus corazones. Más tarde, los jóvenes, yo les puse un mensaje y les dije, esto y esto y esto está pasando. Yo estoy en la iglesia, estamos trabajando y ni billetera me traje. Chicos, esta gente tiene hambre.
Y todos los jóvenes trajeron de comida, unos galletas, otros trajeron cereal y leche pensando en los niños, otros trajeron un cantonés, otros trajeron para hacer sándwiches. Les sobró la comida. Inclusive sobró tanto que nosotros comimos sándwiches, los jóvenes. Y hoy en la mañana, los de la música tuvimos la oportunidad de darles la bienvenida. Buenos días. Llegamos y estaban aquí. Los de la cafetería se pronunciaron sin que yo les dijera nada. Hey, pastor, ¿podemos comprar algo para darles de desayunar a esa familia? Ni siquiera sabían la historia, o sí sabían la historia. Vieron la necesidad y actuaron inmediatamente. Vieron que había una familia ahí esperando con niños chicos y dijeron, hey, Paz, ¿podemos ir a comprar algo para darles de comer a esa gente? Claro. Los de la música nos reunimos y rejuntamos una ofrenda para darles, y se rejuntó lo que necesitaban para ir de vuelta a Nicaragua. Y pudimos orar por ellos. Ustedes no saben. Él quería enseñarme su carta, porque trae una carta de que él es miembro de una iglesia en Nicaragua. Y le digo, no es necesario. No es necesario. Dios nos manda a ser buenos samaritanos con todos. Y tú no sabes lo que esto pudo significar en sus vidas. Ellos tuvieron que irse porque necesitan llegar antes de que oscurezca la frontera. Pero tú no sabes lo que esto pudo marcar sus vidas. Ni yo me imagino. Ni los que dieron se imaginan lo que eso marcó sus vidas. Pero si hoy la iglesia de Cristo ganó puntos y se recuperó la esperanza, por lo menos en una familia, de que la iglesia de Cristo todavía ama, todavía es bondadosa, todavía es misericordiosa, ganamos todos. ¿Lo creen? Tú y yo no somos llamados a entender cómo funciona Dios. ¿Dios puso a esa gente en nuestro camino o nos puso a nosotros en el camino de ellos? No sé. Pero Dios tiene un propósito para todo. Tú no debes de tratar de entender cómo Él funciona. Te voy a decir las 4 cosas que tú tienes que hacer. Tienes que esperar a que Él conteste. Tienes que obedecerlo. Tienes que esperar a que Él actúe. Y tienes que confiar en Él. Eso es todo. No lo trates de entender. Espera que Él conteste. Espera que Él actúe. Obedece. Y confía en Él. Sabes, la espera puede ser difícil. Bien difícil. Leemos en Mateo 26 que inclusive Jesucristo se sintió solo. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní se retiró a orar. ¿Se acuerdan? Y su oración fue: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no quería pasar por lo que sabía que iba a suceder el siguiente día. Y él dice: Señor, pasa de mí esta copa. Y no hay respuesta. Si ustedes leen el pasaje, no hay una respuesta. Dios guarda silencio. Él regresa y ve a sus discípulos durmiendo, se enoja todo, y entonces les dice: bueno, voy a irme a orar otra vez, porque él no podía conciliar el sueño. Se regresa a orar y otra vez vuelve a decir: Señor, ok, yo sé que no es mi voluntad, sino la tuya, pero si fuera posible, pasa de mí esta copa. 3 veces, si leen hasta el versículo 44 de Mateo 26, se dan cuenta que 3 veces Jesús oró esta misma oración. Y al siguiente día, al estar en la cruz, Él utiliza las mismas palabras de David en el Salmos 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y durante todos estos 2 días de sufrimiento de Jesucristo, no hubo ni una sola palabra en el cielo para Él. Y tú y yo nos atrevemos a reclamarle a Dios que guarde silencio a veces. ¿Qué nos pasa? No nos damos cuenta que a veces en el silencio de Dios hallamos su respuesta. Jesucristo, ustedes pueden ver cómo su oración empieza a mutar poco a poco. Y la última vez que Él ora, Él dice: Señor, no es mi voluntad, sino tu voluntad. Y al estar en la cruz, después de haber sentido que estaba abandonado, aún así dice: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él entendió que en ese silencio había respuesta. Cuando yo era chiquitillo, yo me acuerdo que mi mamá, cuando yo le pedía algo, muchas veces ni siquiera tenía que contestar. Con solo que me volteara a ver, yo ya sabía la respuesta. ¿Nunca les pasó eso? ¿Cierto o no? Dios es igual. Díganme ustedes qué palabras podía tener
Dios para su hijo. Probablemente ni siquiera podía hablar en ese momento al ver a su hijo amado sufrir en la cruz. Él sabía que era necesario y tuvo que guardar silencio porque probablemente se hubiera arrepentido de dejar que su hijo muriera. Estoy poniéndole en un plano muy humano a Dios, pero eso me hubiera pasado a mí. Y Dios guarda silencio. Y muchas veces Dios va a guardar silencio y ahí está tu respuesta. Tu trabajo es esperar por una respuesta, obedecer, esperar a que Él actúe y confiar en Él. Dios es bueno. Nunca duden eso. Nunca duden eso. Les puedo garantizar que Dios va a actuar en su favor si ustedes confían en Él. Lo único que tienen que hacer es poner su confianza en Él. Yo sé que muchos están pasando por dificultades y yo sé que muchos ya pasaron por dificultades y saben de qué estoy hablando. Saben de los desiertos de los que Dios los ha sacado y se han comportado como muchas veces yo me comporté, malagradecido y egoísta. Y como el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel se comportó, deseando regresar a Egipto, dándole la espalda a Dios a pesar de que nos ha sanado, nos ha provisto, ha estado con nosotros, nos ha rescatado, nos ha liberado, un montón de cosas. Ustedes saben de qué estoy hablando. Y yo creo que si hoy Dios trae a tu corazón los Egiptos de los que Él te ha sacado, es para que tú te vuelvas a Él y le digas: Señor, qué tonto he sido, la verdad. ¿Cómo se me ocurre alejarme de ti, quien es mi única fuente de esperanza, mi única fuente de vida? Y yo creo que Dios quiere que tú te vuelvas a Él y le digas: Señor, realmente eres mi Dios. Y como Moisés dijo, decirle: Señor, sin tu presencia no doy un paso más. Porque hoy me doy cuenta que dependo de ti, que tú eres el Dios que rescata. Que tú eres el Dios que rescata. Cierra tus ojos y déjame preguntarte unas cosas mientras tú meditas. ¿Estás seguro de que Dios es tu Señor? ¿De que Él reina en tu vida? ¿Estás seguro de que Dios está contigo? ¿Estás seguro de que eres su hijo? ¿De que Él tiene un plan para ti? ¿Sabes y tienes la certeza de que Él tiene un propósito para tu vida y Él va a ayudar a que este propósito se cumpla? Si hay la más ligera duda en tu corazón de que Dios está de tu lado, o si estás pasando por un desierto que te está haciendo sentir que quieres darte por vencido, deja que el Señor te susurre como lo hizo con Moisés: yo nunca te dejaré. ¿De dónde hoy huirás tú de mi rostro? ¿Dónde podrás esconderte tú de mí? Yo nunca te dejaré. Nunca te dejaré. ¿Qué les parece si le adoramos y le decimos: Señor, creemos, Señor, en ti, Dios, que no estamos solos? Perdónanos si en algún momento, Señor, hemos querido hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y olvidar, Señor, que tú eres el que va adelante, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos menospreciado el trabajo tuyo en nuestras vidas, Señor, y ha llegado el punto en el que hemos dejado de confiar y hemos hasta dudado de tu amor por nosotros, Señor. Padre, vuelve a encender en nosotros, Señor,
la pasión por buscarte, Señor, pues es ahí, Señor, en tu presencia donde tú comienzas a afirmar nuestra fe, Señor. Afirmar de que aunque el mundo falle, Señor, tú permaneces fiel, Señor.